Capítulo 4. Las principales patologías narcisistas. Habitualmente, se tiende a clasificar las patologías narcisistas en dos categorías principales: el narcisismo grandioso, megalomaníaco, por exceso de autoamor, y el narcisismo vulnerable, por insuficiencia de autoamor. Estas dos patologías, como veremos, proceden de un mismo problema. Ambas enmascaran una gran fragilidad, una falta de autoconfianza, dudas sobre las propias competencias y sobre sus cualidades para ser amado. Los narcisos grandiosos o megalómanos. En el primer capítulo, hemos utilizado los criterios del DSM-5 que definen el trastorno de la personalidad narcisista de tipo grandioso para evaluar la personalidad de Donald Trump. Esta forma de narcisismo, la más fácil de detectar, es en efecto la que se mide en el DSM-5. También hemos visto que era difícil establecer la diferencia, mediante una simple descripción clínica, con el narcisismo infraclínico. El cuadro que vamos a describir de esos narcisos patológicos puede parecer próximo al de las personas que presentan simples rasgos narcisistas, pero se distingue de ellas esencialmente por su incapacidad de amar y de respetar al otro por lo que es, y no por lo que puede aportarles, por su incapacidad de despegarse de sí mismos y abrirse al otro. Mientras que una patología psíquica se define normalmente por el sufrimiento que siente el paciente, en el caso de los trastornos de la personalidad narcisista, se mide por el impacto negativo de esta última sobre los demás. De ahí la importancia de comprender el modo de funcionamiento de grandes narcisos como Donald Trump. Ser gravemente narcisista conduce a una espiral infernal. El narciso grandioso se considera superior a los demás y cree que debería por ello gozar de privilegios. En el trabajo o en las reuniones, se pavonea y se valora a sí mismo en detrimento de los demás. En un primer momento, resulta gratificante, se le aprecia, obtiene un buen puesto y conoce a gente interesante. Pero, como veremos, normalmente la historia acaba mal. Estos narcisos están ante todo centrados en sí mismos. En un grupo, necesitan ser el centro de atención. Hablan frecuentemente de sus hazañas y de sus proyectos extraordinarios. En una conversación, están siempre en primer plano, acaparan la palabra, lo saben todo mejor que nadie, y todo lo que dicen con énfasis parece excepcional. Como el mundo gira alrededor de su persona, tienden a empezar las frases con yo. Yo he hecho esto, yo he dicho lo otro, yo tengo tal enfermedad, yo voy a tal sitio, yo he conseguido tal cosa. Eso puede parecer tan desproporcionado o irreal que de entrada parecen fanfarrones y pretenciosos, pero el entorno también puede dejarse fascinar. Antes se enseñaba a los jóvenes que era de mala educación empezar una carta con yo, pero en noviembre de 2007, en Le Magazine du Monde, el lingüista Alain Rey señalaba que el presidente Sarkozy, recién elegido, había utilizado 126 veces la palabra yo en su alocución de junio a los parlamentarios, y 134 veces en su discurso de agosto en el MEDEF, además de 55 yo quiero. Alain Rey terminaba el artículo diciendo que incluso el rey decía, nosotros queremos. Los narcisos grandiosos están realmente convencidos de su superioridad. Creen que tienen más cualidades que los demás, que son más guapos, más inteligentes y más importantes que quienes los rodean. Su falta de modestia puede rayar en la arrogancia, como Alain Delon, cuando afirmó en una entrevista en RTL en 2011, «Soy uno de los pocos mitos vivientes del siglo XXI». O Marlene Dietrich, que, al igual que Alain Delon, hablaba de sí misma en tercera persona. Basta leer entrevistas con Zlatan Ibrahimović para comprender que, con ese tipo de personalidades, no se está muy lejos de un delirio de grandeza. No necesito la mirada de nadie para saber que soy el mejor. Mi mirada me basta. Normal, porque como soy el mejor, también soy el que más sabe de fútbol, el más experto y el único apto para juzgar lo que es mejor. Por tanto, si decido que soy el mejor, es que es verdad. Como están convencidos de merecer el lugar excepcional que ocupan, pueden permitírselo todo, creen que todo les es debido y se arrogan multitud de pequeños privilegios. Se permiten, por ejemplo, aparcar el coche donde les da la gana, aunque puedan molestar a los demás automovilistas o a los peatones. Encuentran normal gozar de prebendas, como saltarse una cola, por ejemplo.
y no comprenden que su expediente no pase por delante de todos los demás. Como son muy convincentes, a menudo obtienen efectivamente esos privilegios. Tienen tan alta opinión de sí mismos que les parece que el común de los mortales no les puede entender. Eligen, por tanto, a los mejores abogados, médicos o peluqueros, con los cuales enseguida establecen cierta familiaridad. Buscan trabar amistad con personas famosas o que tienen cierta notoriedad, ya que su autoestima se va acrecentando como en un espejo por el valor que atribuyen a esas personas. A Jennifer le gusta ser el centro de atención y, por otra parte, no pasa desapercibida porque su presentación es invariablemente teatral. Se viste con clase, pero siempre con una punta de excentricidad. Habla alto, citando a las personas famosas que ha conocido en alguna fiesta, y, sea cual sea el tema de conversación, siempre logra llevar la voz cantante. Aunque está muy endeudada, hace ostentación de su dinero y gasta de forma insensata, haciendo regalos importantes a las personas a las que quiere seducir. Habla de sus proyectos de crear una fundación, de abrir una tienda, se jacta de haber cenado con un político, cuando solamente estaba en el mismo restaurante que él. Poco afectada por las preocupaciones del prójimo, interrumpe a una amiga que padece un cáncer para describir con todo detalle sus pequeños problemas personales. Para pedir hora al médico, como rechaza el procedimiento común, se las ingenia para obtener su número de móvil y tener acceso directo a él, y se muestra especialmente familiar en sus conversaciones, llamándolo por su nombre de pila o dirigiéndose a él como «querido amigo». No comprende que ciertas personas, irritadas por su omnipresencia, traten de mantenerla a distancia, y se queja de la ingratitud de aquellos a los que dice considerar amigos. Sus estrategias de seducción o de adulación muchas veces tienen éxito y pueden proporcionarle un rápido ascenso social. Así fue como Alexandre Benalla, simple titular de un modesto máster en Derecho, se convirtió a los 26 años en adjunto del director del gabinete del presidente de la República, responsable de su seguridad, y fue ascendido a teniente coronel reservista de la Gendarmería Nacional. Lógicamente, los narcisos son mayoría en las esferas de influencia o en profesiones que ofrecen prestigio y visibilidad, político, abogado, directivo, financiero o artista, pero también en otros sectores en los que cabría esperar más rigor. Según el inmunólogo Bruno Lemaitre, la competitividad que prima en el sector de la investigación científica hace que se seleccione a los investigadores que parecen más brillantes a primera vista, aunque sus artículos estén elaborados a partir de datos demasiado modestos o tomados de otros. Volveremos sobre ello en el capítulo 8. Su aplomo los ayuda sin duda a imponerse en la vida profesional, donde, más que la competencia, se espera que la persona dé la impresión de saber más que los otros o de tener soluciones. Es el caso de la política o del lobbying. También puede ser que, en su voluntad de triunfar y distinguirse de los demás, los narcisos desarrollen un talento especial que los lleve a obtener éxitos reales en el ámbito socioprofesional. Es el caso de algunos artistas como Salvador Dalí o Picasso, de creadores y artistas como Alain Delon o Karl Lagerfeld, o también de algunos científicos visionarios. La alta imagen que tienen de sí mismos se verá reforzada entonces por su ascenso social o su éxito profesional, pero sus realizaciones también pueden verse obstaculizadas por su intolerancia a la crítica y al fracaso, o por errores de juicio debidos a la sobrevaloración de sus competencias y sus cualidades. Otros narcisos más frágiles se volcarán excesivamente en su trabajo y se agotarán para estar a la altura de su yo hipertrofiado, arriesgándose al síndrome del trabajador quemado, burnout. Sonia es una cincuentona de buen ver, muy preocupada por su apariencia. Todo en ella es impecable, el peinado, el maquillaje y los atuendos que escoge con muy buen gusto. Dice que procura ser, si no la más guapa, al menos la más elegante. Para ello hace grandes esfuerzos por mantenerse a la altura de lo que considera indispensable para ser aceptada. Cuida su físico, hace media hora de jogging cada día y 3 horas de pilates a la semana. Va regularmente a la peluquería, a la manicura y a la esteticista, y no duda en reconocer que se ha sometido a cirugía estética. Dice que le produce gran satisfacción contemplarse por las mañanas en el espejo, siempre delgada, musculosa y bronceada, pero no más de lo necesario.
a lo largo de su existencia, ha procurado mejorar y obtener cada vez más poder y notoriedad. Profesionalmente, siempre se ha mostrado ambiciosa, exigente y ha reclamado cada vez más responsabilidades, subiendo los escalones hasta llegar a un puesto de directora general, cosa que ha despertado muchas envidias. Pero, al llegar a cierta edad, algunos rivales han querido adelantarla, lo que ha provocado en ella reacciones agresivas. Extremadamente dura consigo misma, también lo es con los demás, lo cual le ha valido una denuncia por acoso moral. Al principio, su brillantez, su aplomo, el que no teman llevar la voz cantante, puede seducir a personas más discretas que los ven como líderes. Atraen e incluso fascinan a los que se dejan deslumbrar por su seguridad en sí mismos y el relato de sus hazañas. Es cierto que saben poner en valor sus contribuciones, arrogarse los éxitos colectivos y crear redes y alianzas con otros narcisistas. Como les preocupa gustar y ser reconocidos, adulan a los superiores, se muestran brillantes, encantadores y divertidos cuando se tercia, y la buena imagen de sí mismos que reciben a cambio les aporta mucha satisfacción, lo cual refuerza su narcisismo. Alexandre es directivo en una empresa. Cuando entra en un nuevo círculo de relaciones, inmediatamente exhibe su superioridad y enseguida se sabe que ha estudiado en la Escuela Nacional de Administración, que ha ocupado puestos muy importantes, pero que un rival envidioso ha bloqueado su ascenso. Sus colegas dicen por detrás que es un intrigante, un maniobrero descarado, que siempre sabe colocarse en primer plano en la foto, aunque a veces raye en el ridículo. Sabe halagar e imponerse, pero, como se pasa mucho tiempo haciendo lobbying, lo han acusado de no trabajar lo suficiente, cosa que le ha puesto varias veces al borde del fracaso. También es un mundano que participa en todas las fiestas en las que hay que estar, en todas las inauguraciones, y como siempre está, se ha establecido la costumbre de invitarlo. No recibir una invitación para un acontecimiento mediático es para él como una ofensa pública que lo deja hundido y deprimido. Conoce a todas las personas famosas, artistas, periodistas, y no deja de aludir a ello en la conversación. También participa en muchos eventos benéficos, va a los sitios que son noticia y le gusta que lo fotografíen con las mujeres más bellas para subir las imágenes a su cuenta de Instagram y a las redes sociales. Pero está insatisfecho porque le da la impresión de estar estancado en su carrera profesional y encuentra que es injusto que otros asciendan más deprisa que él. Para hacerse ver, multiplica las comidas con sus contactos y se muestra más a menudo en las fiestas mundanas. Los narcisos grandiosos tienden a ser envidiosos y a estar celosos de los que son más ricos o tienen más éxito que ellos. Su percepción de los demás es dicotómica. O los admiran hasta la idealización o los desprecian, a menos que les sean útiles. Este proceso corresponde en ellos a una división entre el objeto bueno y el malo. También, a veces, idealizan a una persona en un primer momento y luego la desprecian y la rechazan si se mantiene demasiado distante o si no les resulta útil. La falta de sensibilidad de los narcisos para las necesidades y deseos de los demás también puede llevarlos, conscientemente o no, a explotar a los otros y a rebajar a las personas que les parecen inferiores. Solange, que ejerce una profesión intelectual como autónoma, ha reunido a su alrededor a asistentes y colaboradores y les pide un trabajo colosal que a menudo olvida remunerar, considerando que deberían sentirse halagados de trabajar para ella. Mantiene con ellos relaciones de cierta familiaridad, lo cual no le impide mostrarse inflexible ante el menor retraso o fallo. Cuando empiezan a protestar ante esa situación, se hace la víctima y trata de despertar su compasión, hablándoles de su cansancio y de su soledad. A nivel personal, la mirada hacia los demás también está destinada a valorizarse ellos mismos, pero, aunque se sienten muy cómodos con los contactos superficiales, les cuesta crear vínculos más íntimos. El comienzo de una relación amorosa con un narciso grandioso suele ser idílico. Se deshace en palabras agradables, promete cosas increíbles, da a la otra persona la ilusión de que es única y le hace creer en un amor absoluto. Por desgracia, no se trata de una seducción recíproca, donde cada uno está atento a su pareja, sino de una seducción narcisista destinada a fascinar al otro y al mismo tiempo a paralizarlo. Muy pronto, el partenaire se desencanta, ya que Narciso no es demasiado afectuoso y se implica poco en la relación,
como muy acertadamente resume una de mis pacientes. Para seducirme, el sapo se disfrazó de príncipe azul, pero enseguida volvió a convertirse en sapo. Narciso no es capaz de ternura y afecto, porque lo que quiere ante todo es que se ocupen de él y lo aprecien. El cónyuge de un narciso solo está ahí para admirarlo, apoyarlo o compadecerlo, pero no recibe a cambio ninguna consideración ni atención. Con él, lo que yo decía no tenía ningún impacto, era como intentar agarrarse a una pared de cristal. Si el cónyuge reclama más consideración, Narciso buscará en aventuras extraconyugales quien lo compadezca y lo valore. Si sus relaciones son breves, es porque en el fondo sabe que su encanto es efímero. Cuando Narciso tiene hijos, espera de ellos que sean una extensión de sí mismo y que aporten valor a su imagen. Martín es guapo, inteligente, culto, procede de una buena familia de emprendedores. Es el Benjamín de 3 hijos. Muy pronto lo diagnosticaron como niño precoz y, por consiguiente, fue objeto de todas las atenciones de sus padres, que no ocultaban su admiración ante el pequeño genio. Después de una escolaridad brillante, pero solitaria, entró en una famosa escuela de administración de empresas donde dice que se aburrió. Creó entonces su primera startup con un compañero. Movido por sus sueños de grandeza, asumió riesgos para seducir a los inversores y, como es convincente, logró reunir fondos. Cuando llegó el éxito, el ritmo se aceleró y para resistirlo empezó a abusar de sustancias ilícitas. Casado con una amiga de la infancia con la que tiene 3 hijos, descuidó a su familia para dedicarse al desarrollo de la empresa. Cuando ya no hubo nada que inventar y su startup se convirtió en una empresa normal, aceptó una propuesta de compra muy interesante y se vio dueño de una enorme fortuna. Entonces se separó de la madre de sus hijos y se fue a vivir con una joven modelo brasileña. Divide su tiempo entre París y Brasil. Para divorciarse, le pagó una cantidad elevada a su mujer, pero con mucho desparpajo exige la presencia de sus hijos únicamente cuando le conviene, sin preocuparse ni de la organización de la vida de su exmujer ni del bienestar de los chicos. A pesar de que aún son niños, los lleva a sitios de moda y olvida llevarlos con la canguro para que los acueste a una hora razonable. Como a los narcisos no les gusta más que lo que contribuye a alimentar su amor propio, utilizan al otro para destacar. Si son varones, salen con mujeres ricas o con mujeres de bandera, necesariamente jóvenes y guapas, a las que exhiben como signo externo de riqueza. Si son mujeres, también les da prestigio salir con una persona conocida. Stefan está obsesionado por la apariencia de sus compañeras, que siempre tienen que ser sexys y gustar a los demás hombres. A menudo muestra fotos de su mujer. ¿No os parece que es muy guapa? Aunque a ella le gustaría vestir ropa más sencilla, la lleva a las tiendas de lujo y le regala vestidos de grandes modistos. Cuanto más admiran los otros a su mujer, más importante se siente él a sus ojos. Lo considera incluso un argumento de credibilidad profesional. Durante una fiesta profesional a la que invitaron a la pareja, a Stefan lo halagó que varios superiores se mostrasen seducidos por el encanto y la belleza de su mujer. Me ha realzado ante ellos porque hasta mi jefe me miraba con envidia. Como tienen una visión muy utilitaria de los demás, son incapaces de amar y de respetar a una persona por lo que es, pues la relación que mantienen solo sirve para realzar su valor personal. Si traban relaciones de amor o de amistad, siempre es con la condición de que eso les permita alcanzar sus objetivos o aumentar su autoestima. Stephen, que se presenta como experto internacional y conferenciante, era asesor científico de grandes organizaciones, pero, como tuvo la sensación de que su inteligencia extraordinaria no era lo bastante valorada, quiso crear su propia empresa. Conoció entonces a Jenny, que se enamoró locamente de él y dejó su trabajo de jefa de prensa para convertirse en su ayudante. Él le prometió éxito y fortuna. Aconsejada por Stephen, ella invirtió todo lo que tenía en su empresa para comprar juntos un local. Le presentó a sus contactos y a sus amigos. Muy pronto, gracias a la agenda de Jenny, todo el mundo empezó a invitar a la pareja. En las fiestas, él acaparaba la palabra y exponía con todo detalle su proyecto extraordinario. Pero el éxito no llegó. Según Stephen, fue culpa de Jenny, que no hizo lo que tendría que haber hecho. A partir de entonces, la relación se deterioró.
él empezó a decirle cosas humillantes, a hacerla responsable de todo lo que iba mal y a tener con frecuencia ataques de rabia. A cada contrariedad, gritaba que la iba a echar por incompetente, olvidando que era una socia que había invertido todos sus ahorros en la compañía. En la relación amorosa, Narciso quiere que el otro sea dependiente, pero en general evita el compromiso que implicaría una cierta dependencia por su parte y un sentimiento de debilidad. Está tan poseído por su amor propio que le es imposible apegarse al otro. En Metamorfosis, Ovidio dice de Narciso: su belleza ocultaba un orgullo tan fuerte que ni los chicos ni las chicas pudieron tocarlo. Versión contemporánea. En una entrevista del 29 de mayo de 2015 en la revista Gala, el escritor y polemista Ian Mosh afirmaba que tener un hijo sería lo peor que podría pasarle, porque ya me tengo a mí. A veces no he podido vivir con mujeres jóvenes porque tenían hijos. Hijos de otros, claro, pero también de ellas. De todos modos, prefiero que no haya ningún vínculo. Tanto en la vida privada como en la vida profesional, cuando los narcisos grandiosos tienen que enfrentarse con la realidad, a veces su encanto no funciona y acaban despertando la irritación de quienes los rodean. Su arrogancia se hace pronto insoportable, porque siempre quieren tener razón y no toleran el más mínimo comentario. Cualquier crítica es vivida como una herida o un rechazo, como si toda su persona hubiera sido denigrada y desacreditada. Como sobreestiman sus capacidades, se hacen valer a expensas de los demás y se apropian de sus logros, y acaban por fracasar. Pero entonces, en vez de cuestionarse a sí mismos, niegan la realidad, dan una versión de los hechos que les sea favorable y, en todo caso, hacen a los demás responsables del problema. Los narcisos que triunfan se vuelven adictos al poder y a la celebridad, lo cual explica que a las mujeres y a los hombres dedicados a la política o a los periodistas con larga experiencia les cueste tanto dejar el cargo y, sobre todo, la notoriedad que éste les proporciona. Para mantenerse entonces a ese nivel de grandeza y de superioridad, necesitan seguir seduciendo a nuevos contactos, disimular sus fallos o sus debilidades agitando cortinas de humo, mentir para quedar bien, y todo eso puede llevarlos a asumir riesgos desmesurados o a caer en comportamientos violentos y hasta delictivos. Es como si su self grandioso estuviera construido sobre arena y tuviera que ser reparado continuamente y fortificado por estrategias de valorización. Boris Boillon, un antiguo sarcoboy y ex embajador en Irak y Túnez, había sacado de quicio a mucha gente con su estilo rutilante, su arrogancia y sus meteduras de pata. Incluso había posado para la portada de una revista de famoseo con traje negro y camisa blanca, bajo un titular que ponía «El James Bond de la diplomacia». Tras haber quedado en situación de excedencia y haber sido luego suspendido de la diplomacia, se convirtió en un temerario hombre de negocios en las zonas sensibles de Oriente Medio. El 31 de julio de 2013 fue detenido en París con 350.000 euros y $40.000 en metálico cuando se disponía a subir a un tren para Bruselas. En su defensa explicó: «Me defino, en palabras de Bergson, como alguien que actúa como un hombre de pensamiento y piensa como un hombre de acción». Sin embargo, como hemos visto a propósito de Donald Trump, ningún éxito es capaz de tranquilizar a los narcisos acerca de sí mismos. Viven temiendo continuamente no estar a la altura de la imagen que desean proyectar de sí mismos, con el miedo constante a decaer y quedar mal. Contrariamente a los simples rasgos narcisistas que se atenúan con la edad, el trastorno de la personalidad narcisista no se cura. La patología, como mucho, puede estabilizarse. En cuanto a los casos más graves, si no tienen la suerte de tener que enfrentarse a pruebas dolorosas que los obliguen a mirarse con ojos más críticos, sus rasgos de carácter se acentuarán al mismo tiempo que decae su esplendor. Algunos se deprimirán y se aislarán. Otros multiplicarán las quejas psicosomáticas y a otros, finalmente, se les agriará el carácter. Los narcisos vulnerables. Aunque todos los psiquiatras están de acuerdo en considerar que existen dos formas distintas de trastornos de la personalidad narcisista, la forma grandiosa y la forma vulnerable, no todos están de acuerdo sobre la distinción entre esas dos patologías. Eso explica seguramente que, a pesar de las excelentes descripciones clínicas que hicieron en su momento Kembert y Kohut, véase el capítulo 2, la psiquiatría moderna
ignore el polo negativo del narcisismo que el DSM-5 no recoge. Es cierto que el cuadro clínico del narcisismo vulnerable es mucho menos específico que la forma grandiosa y que se trata de una patología que no es fácil diferenciar de otros diagnósticos clínicos, en particular de los trastornos límite de la personalidad, borderline, esquizotípica o paranoica. Sin embargo, el narcisismo vulnerable es mucho más frecuente que el polo grandioso y el que los médicos ven más a menudo. Algunos consideran incluso que esa forma de narcisismo es la más grave, ya que en ocasiones puede llevar al suicidio. Los narcisos vulnerables tienen en común con los grandiosos fantasmas de éxito y de triunfo. Y, al igual que ellos, no tienen en cuenta a los demás y consideran que todo les es debido. Conceden, como ellos, una importancia exagerada al reconocimiento y, por lo tanto, dependen mucho de la mirada de los demás. Pero, centrados en sí mismos, viven sus dificultades de una manera particularmente negativa y suelen ser ansiosos, envidiosos y, a veces, depresivos. En efecto, aunque les gustaría llevar la voz cantante, son más o menos conscientes de que no tienen las capacidades para ello y que sus objetivos son demasiado elevados. Más bien discretos y reservados en general, pueden ocultar su grandiosidad detrás de la falsa modestia y buscar la consideración y el amor de los demás a través de una seducción lastimera, de la culpabilización o, en ocasiones, de la manipulación. Para algunos psiquiatras, el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable constituyen dos aspectos de una misma problemática en la construcción del narcisismo. Otros consideran que se trata de patologías diferentes. Ciertos psiquiatras, entre ellos Kemberg, reconocen que, en una misma persona, un estado de grandiosidad puede alternarse con fases de vulnerabilidad. No es nada sorprendente, ya que detrás de la megalomanía o de la arrogancia de un narciso, ya sea grandioso o vulnerable, siempre hay una gran fragilidad que remite a una insuficiencia en la construcción del narcisismo. Si los narcisos están tan preocupados por lo que piensan los demás, es porque tienen una necesidad constante de que la mirada del otro los tranquilice acerca de su capacidad de ser amados. Su pretensión de superioridad es un intento de compensar su autoestima baja. En el narciso grandioso, a expensas de los demás, y en el vulnerable, a expensas de sí mismo. La focalización del DSM-5 en la parte grandiosa de la patología narcisista explica la poca prevalencia de la versión vulnerable en las investigaciones. Por eso, para analizar mejor esos perfiles de personalidad, algunos estudiosos estadounidenses han elaborado escalas de evaluación como la Narcissistic Vulnerability Scale, NVS, que resume ese tipo de narcisismo a través de dos rasgos del registro de la megalomanía. Megalomanía, tendencia a explotar a los demás, y un rasgo del registro de la vulnerabilidad, mala regulación de la autoestima. Por mi parte, según mi experiencia clínica, puedo distinguir dos perfiles de narcisos vulnerables. Un primer perfil corresponde a individuos que tienen una baja autoestima y un sentido de desvalorización o de ilegitimidad, a la vez que una gran necesidad de reconocimiento y de validación externa. Esos individuos evitan confrontarse con los demás, pues temen todo lo que amenaza su autoestima. Son hipersensibles y la menor crítica los obsesiona. Tienen la sensación de que, tal como son, no se les reconoce en su justo valor y, para adaptarse, se disfrazan y desarrollan un falso self que puede dar de ellos la imagen de unos individuos perfectamente adaptados. En ellos, el narcisismo excesivo sería una reacción inconsciente a una sensación de vergüenza y de duda de sus capacidades. Mientras que en los narcisos grandiosos, la vergüenza se rechaza mediante un mecanismo de escisión, los narcisos vulnerables sienten vergüenza de no ser lo que creen que deberían ser. Nos muestran el contraste entre una representación inconsciente de un yo grandioso y un sistema inconsciente de inferioridad y de vida interior. Frederick, actualmente desempleado, viene a verme por consejo de la Oficina Nacional de Empleo. Tras haber cambiado varias veces de orientación en sus estudios, ha trabajado en el servicio de marketing de una empresa de seguros y luego en un banco. En todos los trabajos se ha sentido inadaptado y ha visto que no le convenían. Por eso decidió convertirse en emprendedor, pero también fracasó. Cuando se presenta a una entrevista de trabajo, se muestra arrogante, negativo, dando a entender que si se decide por ese empleo es porque no ha encontrado nada mejor.
Naturalmente, esas entrevistas no dan resultado, pero él parece no entender por qué. Cuando, hundido, cansado, con muchos trastornos psicosomáticos, consulta al médico de cabecera, este le receta antidepresivos, que ha dejado de tomar porque dice que no soporta los efectos secundarios. Frederick no se siente para nada responsable de todos sus fracasos. Siempre es culpa de los demás. Son todos unos gilipollas. O bien considera, no tengo suerte. Cuando su entorno o sus contactos se proponen ayudarlo, lo rechaza porque no quiere deberle nada a nadie y está empeñado en arreglárselas solo. Su familia está preocupada por él, pero descubre con sorpresa que en las redes sociales da otra imagen de sí mismo, la de un poeta incomprendido, víctima de una sociedad que no sabe reconocer a los mejores. Los psiquiatras se encuentran a menudo con esos narcisos que, seguros de tener razón, no vienen a la consulta para cuestionarse a sí mismos, sino que lo que quieren, sobre todo, es un certificado médico para adjuntarlo a su expediente. Julie trabaja en una gran organización y tiene un cargo importante, aunque considera que su ascenso no está a la altura de sus méritos. Viene a la consulta porque cree ser víctima de acoso moral por parte de su superior jerárquico, que, por envidia, está bloqueando su promoción. Julie se presenta como una mujer tímida, una ratita discreta, que habla en un tono lastimero. La situación que me describe se parece más a un conflicto que a un acoso moral, y así se lo digo. Entonces sale de su reserva para explicarme que no he entendido nada, y me describe una serie de comportamientos que ella considera agresivos por parte de su superior jerárquico. Cuando le pregunto por su vida privada, empieza una larga diatriba contra su marido, que no es lo que ella espera de un cónyuge y, en este caso también, hace una lista de todos sus fallos. En ningún momento habla de sus sentimientos, sino únicamente de lo que no funciona. En todo su discurso, tanto en relación con el trabajo como con la pareja, repite varias veces, yo tengo derecho, o bien, no es normal, él me debe. Un día, viene de nuevo a quejarse de su trabajo, que ya no le gusta, y me pide una baja, explicándome que para cambiar de empleo, como su solicitud no ha sido tomada en consideración, no tiene más remedio que presionar a su jefe. Cuando le digo que no puedo darle esa baja porque no está enferma, me responde, es verdad, no estoy enferma, pero si no tengo la baja me pondré enferma. El segundo perfil de narcisos vulnerables es el de los individuos que tienen una autoestima alta, pero son inestables y, por su desconfianza, se parecen a los que presentan un trastorno paranoico de la personalidad de tipo sensitivo. Detrás de una apariencia sumisa, de inhibición y de vulnerabilidad, los narcisos sensitivos son personas escrupulosas, ambiciosas, pero también extremadamente susceptibles, que temen continuamente que se les falte al respeto. Tienen la impresión de ser objeto de reflexiones y de críticas por parte de los demás, o de que no se las considera lo suficiente, lo cual provoca en ellas una sensación de desvalorización o de humillación. Los sensitivos, que se sienten fácilmente heridos, son hipersensibles a las reacciones de los demás y rehúyen el contacto. En ellos domina lo afectivo, pero sus reacciones son más depresivas que agresivas, y no es raro que presenten intentos de suicidio. Sin sentirse francamente perseguidos, esos individuos tienen la impresión de que la gente se interesa por ellos de una forma excesiva y no precisamente benévola. Marcados por una mezcla de orgullo y humildad, a causa de sus dificultades relacionales, se sienten inadaptados a su entorno social y temen no estar a la altura. Aunque su personalidad se parezca a la de los paranoicos sensitivos, en los narcisos sensitivos no encontramos todos los elementos de la estructura paranoica, en particular la rigidez psíquica. La estructura paranoica se caracteriza por una rigidez afectiva y relacional que se traduce por una intransigencia que marca distancias con el interlocutor. En cambio, un narcisista, aunque sea sensitivo, trata de quedar bien para seducir al otro, a fin de que éste pueda reenviarle una imagen positiva. No obstante, como los paranoicos, los narcisos sensitivos, hombres o mujeres, son demasiado sensibles, demasiado vulnerables a la hostilidad real o supuesta del prójimo. Desde la década de 1990, cada vez nos encontramos con más narcisos sensitivos de este tipo en el mundo laboral, donde son especialmente reactivos a todo lo que viven como un ataque a la autoestima. Ellos y ellas se quejan, a menudo de forma abusiva,
de ser víctimas de acoso moral. Lo cierto es, como veremos más adelante, que si esa patología ha aumentado efectivamente en nuestras sociedades, es porque el mundo laboral se ha vuelto más duro, y en él las personas son cada vez menos respetadas en su singularidad. Ello nos remite a los escritos del psiquiatra alemán Ernst Kretschmer, 1888-1964, que, en su obra Paranoia y sensibilidad, 1927, planteaba la cuestión de las relaciones entre una personalidad y su respuesta afectiva a una experiencia vivida. Según él, una agresión externa más o menos determinante afectaba a un individuo en un punto sensible e inducía una descompensación. Se puede hablar entonces de una patología reaccional o de reacción psicógena. Son también esos narcisos vulnerables los que, a raíz de una situación percibida como una humillación, corren el riesgo de vengarse a través del ciberacoso o pueden convertirse en asesinos en masa en las escuelas. Los perversos narcisistas o psicópatas. A los dos tipos principales de narciso patológico, los grandiosos y los vulnerables, cabe añadir los perversos narcisistas. Se trata de un trastorno narcisista de la personalidad de carácter extremo y peligroso, puesto que comporta una perversión moral. La expresión perverso narcisista se ha generalizado en el lenguaje corriente y en las redes sociales, a raíz especialmente de mi libro El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, 1998. Desafortunadamente, al vulgarizarse, este concepto se ha banalizado y ahora se pone un poco a la ligera la etiqueta de perverso narcisista a un cónyuge o a un colega para decir que es una persona difícil o egoísta. En las redes sociales hallamos la misma voluntad de denunciar esas personalidades tóxicas, calificándolas de narcs por narcisistas en las redes estadounidenses o de PN por perversos narcisistas en las redes francesas. De hecho, esa entidad clínica está muy cerca de lo que, remitiendo a la psicopatía, los psiquiatras estadounidenses llaman narcissistic psychopath o psychopathic narcissist, o también malignant narcissism, narcisismo maligno. En realidad, para los psiquiatras anglosajones, desde el momento en que esos individuos tienen un comportamiento maligno, entran dentro de la psicopatía. Retomemos la historia del concepto de narcisismo que evocábamos más arriba. Hemos visto que muy pronto algunos psicoanalistas, sin estar necesariamente de acuerdo sobre el lugar que había que concederles en las clasificaciones, mencionaban el aspecto destructivo de ciertos narcisos. Erich Fromm fue quien formuló el diagnóstico de narcisismo maligno para explicar la personalidad de Hitler. Según él, se trataba de la patología más grave que llevaba en sí las raíces de la destructividad y la inhumanidad. El psiquiatra estadounidense Otto Kemberg consideraba que se trataba de un subgrupo de la personalidad narcisista, porque presenta una misma configuración de rasgos a la que se añade una grave patología del superyo. Describía 4 componentes: un trastorno de la personalidad narcisista, un comportamiento antisocial, rasgos paranoicos y sadismo. En 1941, el psiquiatra estadounidense Harvey Milton Cleckley, de la Facultad de Medicina de Georgia, describió en su libro The Mask of Sanity, la máscara de la cordura, los grandes rasgos de la personalidad psicopática. Esbozaba el retrato de hombres simpáticos, encantadores, inteligentes, que inspiraban confianza y tenían mucho éxito con las mujeres, pero eran de una gran frialdad afectiva y mostraban una capacidad excepcional para manipular a los demás, lo cual, como veremos, está muy presente también en la perversión narcisista. Propuso una lista de criterios diagnósticos para la psicopatía: encanto superficial y buena inteligencia, ausencia de delirio y de todo signo de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo o de manifestaciones psiconeuróticas. Es un sujeto con el cual no se puede contar, falsedad e hipocresía, ausencia de remordimientos y de vergüenza, comportamiento antisocial no motivado, pobreza de juicio e incapacidad para aprender de las propias experiencias, egocentrismo patológico e incapacidad de amar, reacciones afectivas pobres, incapacidad de introspección, incapacidad de responder adecuadamente en las relaciones interpersonales, comportamiento fantasioso y poco atractivo bajo los efectos del alcohol e incluso sin alcohol, raras veces tendencias suicidas, vida sexual impersonal, banal y poco integrada, incapacidad para seguir un plan de vida. En la estela de los trabajos de Cleckley, la palabra psicópata, considerada estigmatizante,
fue tachada de la terminología psiquiátrica oficial para posteriormente ser borrada del DSM en 1952, sustituida por trastorno antisocial de la personalidad. Desafortunadamente, ese cambio, al poner el acento en los aspectos sociales de dicha patología, dejaba de lado una comprensión individual fina, lo cual la convierte en un concepto diferente. Según el DSM-5, el trastorno antisocial de la personalidad se define por 3 de las 7 manifestaciones siguientes. 1. Incapacidad para adoptar las normas sociales que determinan los comportamientos legales, como indica la repetición de conductas que pueden comportar arresto. 2. Tendencia a engañar por beneficiarse o por placer, expresada en mentiras repetidas, el empleo de seudónimos o timos. 3. Impulsividad o incapacidad para planificar con antelación. 4. Irritabilidad o agresividad, expresada en la repetición de peleas o agresiones. 5. Desprecio y desconsideración por su propia seguridad y por la ajena. 6. Irresponsabilidad persistente, revelada por la incapacidad repetida de asumir un empleo estable o de cumplir con obligaciones financieras. 7. Ausencia de remordimientos, mostrada en el hecho de ser indiferente o de justificarse por haber herido, maltratado o robado al prójimo. La noción de perversión narcisista fue descrita por primera vez en 1986 por el psicoanalista francés Paul-Claude Racamier. Si este concepto no está descrito en las clasificaciones internacionales, es porque se trata de una noción de origen psicoanalítico, y los psiquiatras estadounidenses ahora evitan referirse a ella. Pero eso no obsta para que sea pertinente. Además, la clasificación estadounidense, que pretende ser únicamente descriptiva y se abstiene de todo lo que puede interpretarse como juicio moral, limita el término perverso a las perversiones sexuales. Veremos que el perfil psicológico de los perversos narcisistas no cuadra con el de los narcisistas grandiosos ni con el de las personalidades antisociales, pues no marcan más que 2 ítems en la parrilla de evaluación del DSM-5. Las principales patologías narcisistas. Los perversos narcisistas son incontestablemente narcisistas, pero lo disimulan bajo una apariencia encantadora y socialmente aceptable. Como su megalomanía no es ostensible, de entrada no despiertan desconfianza. Tratan de dar de sí mismos una buena imagen y hasta pueden adoptar un tono moralizador y pretender ser referentes cuando no tienen ningún escrúpulo de orden moral. En el fondo, son señuelos que exhiben para atrapar mejor a sus futuras víctimas. Al igual que los narcisistas grandiosos, no sienten ninguna empatía por el prójimo, pero, mientras que los primeros están tan centrados en sí mismos que no toman conciencia del efecto negativo que producen en los demás, los perversos narcisistas reconocen perfectamente el sufrimiento que causan al prójimo, y eso les deja indiferentes o hasta les produce placer. Son narcisistas, pero a su megalomanía se añade un funcionamiento perverso que consiste en gozar poniéndose en valor a expensas de los demás. Racamier lo formula así. El perverso narcisista es un narcisista en la medida en que piensa que no le debe nada a nadie, y es un perverso en la medida en que pretende hacer pagar activamente a los demás el precio de su pomposidad narcisista y de la inmunidad conflictiva a las que aspira. O, por decirlo más llanamente, un perverso narcisista es narcisista y, por lo tanto, necesita un público, pero también es perverso y, por lo tanto, necesita víctimas. Los perversos narcisistas son conchas vacías que intentan pasar por lo que no son, pero al no tener sustancia para hinchar su narcisismo, invaden el territorio psíquico de otro para apropiarse de sus cualidades o de su vitalidad. Atacan la autoestima y la autoconfianza de los demás para alimentar su propio narcisismo. Su motor es la envidia, pero cuando envidian el éxito o las cualidades del otro, eso los pone frente a su insuficiencia, lo cual les resulta insoportable. Entonces, al no poder igualar a la persona envidiada, tratan de humillarla o envilecerla. Lo más asombroso en ellos es su fuerza de persuasión, su capacidad para hacer actuar a los demás. Saben manipular instintivamente al otro para que acepte componendas en detrimento de su propio narcisismo. Nunca atacan frontalmente, sino que mediante alusiones, intimidaciones, presiones o culpabilización, pueden impulsar a su víctima a cometer una falta para poder criticarla o descalificarla después.
Francis es un ejecutivo y está casado con Cecile, a la que conoció en la Escuela de Administración de Empresas. Son padres de 2 niños gemelos que ahora ya tienen 6 años. La violencia verbal apareció desde el comienzo de su relación, pero Cecile excusaba a Francis porque acababa de perder a su padre. Nunca había peleas propiamente dichas, sino comentarios envenenados que Francis enunciaba en un tono frío. «Eres tonta, no mereces ningún respeto». O bien, «No te desprecio, simplemente te pongo al nivel que te corresponde». Tras varios meses de relación, Cecile pensó en abandonarlo, pero fue entonces cuando descubrió que estaba embarazada de los gemelos. Como se trataba de un embarazo patológico que la obligaba a guardar cama, Francis la incitó a abandonar una carrera larga y orientarse hacia unos estudios más compatibles con la educación de los niños. Así que se convirtió en maestra. Incluso cuando le torció el brazo y luego la encerró en una habitación sin teléfono móvil, acudió a la policía, pero no se atrevió a poner una denuncia formal, porque él es quien corre con todos los gastos, yo no tengo ahorros. Luego Francis mantuvo una relación extraconyugal y dejaba indicios por la casa que a Cecile la encendían. Cada vez que ella le preguntaba, como él negaba las evidencias, Cecile se ponía nerviosa y le montaba escenas. Francis respondía con una frialdad perfecta. «Pero, mujer, ¿no te das cuenta de que estás haciendo todo lo posible para que me entren ganas de engañarte?» En casa, el ambiente era muy tenso y Cecile estaba agotada, algo que irritaba a Francis. «No lo entiendo. Acabas temprano y los miércoles no trabajas. No sé de qué te quejas». Delante de los niños se burlaba de ella, criticaba su trabajo de M y ridiculizaba todo lo que ella decía. Un día, Francis se mostró particularmente odioso y Cecile intentó rebelarse. Entonces, él le dijo en un tono dulzón que no comprendía de qué estaba hablando. A Cecile se le cruzaron los cables y empezó a chillar. Francis la grabó. «Gracias, esto me vendrá de perlas para el divorcio. Así no tendrás la custodia de los niños. Podré demostrar que estás loca». En las familias, los perversos narcisistas causan estragos porque, como su personalidad está escindida, no soportan la armonía y azuzan a unos contra otros. Tienen una intuición formidable que les permite detectar los fallos del interlocutor para adaptar su comportamiento. Una paciente con un padre perverso narcisista me decía: «Al principio no ves el problema, pero cada vez te hundes más, es como una flor que se marchita». La madre de Bárbara nunca supo amar a sus hijos al mismo tiempo. Cuando se acercaba a uno siempre era para criticar y descalificar a otro. Bárbara, que de niña fue muy mimada, de adulta fue ignorada y luego rechazada. No la invitaban a las fiestas familiares, ni tampoco a sus hijos. Cuando invitaron a la abuela a la boda de su nieta, ésta rechazó la invitación en el último momento, con un pretexto inconsistente, y ni siquiera envió un mensaje de felicitación. Cuando falleció su padre, no avisaron ni a Bárbara ni a su hermana menor. Se enteraron por casualidad a través de unos primos lejanos. Los demás hermanos y hermanas ya habían invadido el espacio. Los perversos narcisistas no reconocen nunca sus errores y atribuyen todos sus fracasos a los demás. Se defienden con mecanismos de proyección y achacan al otro todo lo que no quieren ver en sí mismos, todo lo negativo, el sufrimiento que no sienten o su falta de autoestima. Cuando corren el riesgo de ser desenmascarados, se refugian en el victimismo. Gerard, que se había mostrado especialmente desdeñoso y maltratador con su hijo mayor, cuando con sus otros hijos tenía un comportamiento de padre normal, me dijo en un momento excepcional de lucidez: «No lo soporto porque se me parece demasiado». Achacar el mal a ese hijo le permitía ser o parecer un buen padre de cara al mundo exterior. Mientras que los narcisos grandiosos y los sociópatas son muy impulsivos, los primeros por capricho y los segundos porque no tienen en cuenta las consecuencias de su comportamiento para ellos mismos ni para los demás, lo cual a menudo los lleva a pelearse o a cometer agresiones, los perversos narcisistas, por el contrario, son estrategas que saben exactamente lo que hacen y dominan los más mínimos detalles. No cometen actos antisociales propiamente dichos, pues son lo bastante hábiles como para mantenerse en el límite de lo que podría ser sancionable jurídicamente. Son calculadores y por eso proliferan en los puestos de poder. Su capacidad de mentir,
asociada a su falta de escrúpulos y a su facilidad para las relaciones sociales, hace que triunfen rápidamente en lo social y lo material. Mienten, pero de manera plausible y contentándose con deformar la realidad. Engañan o realizan estafas espectaculares, como el timador de altos vuelos Bernard Madoff, y todo su arte consiste en no dejarse pillar. En los negocios, contrariamente a los narcisos grandiosos, que se colocan por encima de las reglas, los perversos narcisistas las transgreden deliberadamente y gozan con ello. Para referirse a ellos, los estadounidenses hablan de white-collar psychopath o de successful psychopath. Mientras que Donald Trump, como hemos visto, es incontestablemente un narcisista grandioso, Frank Underwood, de la serie House of Cards, es un perverso narcisista. En una sociedad narcisista, tanto en las empresas como en la política o en cualquier actividad social, los criterios que caracterizan a los perversos narcisistas se han convertido en las cualidades que se requieren para triunfar.